generar un mecanismo de retención de una parte del dinero que va a ser como un crédito a futuro. Hasta tanto vayamos sustituyendo, pero va a ser plata de la gente, va a ser plata del productor. Es un sistema que nos va a permitir que nosotros, primero vamos a hacer un corte muy fuerte el primer día, pero el primer día concretamente eliminamos las retenciones y las pasamos a generar un mecanismo que es un ahorro que el productor va a tener y que va a poder cobrar en un determinado tiempo. Bueno, ahí veíamos el video que está dando vuelta en las redes ahora, donde claramente no se entiende nada a Bullrich. Se nota, es evidente que no entiende lo que está diciendo. Hola amigos de Politicalt, bienvenidos nuevamente. Hoy voy a estar hablando brevemente sobre Patricia Bullrich, que es, bueno, la candidata que ganó la interna de Juntos por el Cambio y que justamente es quien está disputando la presidencia junto a Javier Milei y a Massa de Unión por la Patria. ¿Por qué Patricia Bullrich? Porque muchos han dicho Milei está hablando mucho de Patricia Bullrich y poco de Massa. Bueno, porque en realidad es Patricia Bullrich quien le disputa, se supone, electorado a Milei. De todas maneras sabemos que a Milei también lo ha votado gente que en otro momento ha votado peronismo, ha votado kirchnerismo. Es un poco un mito de que solamente lo vote gente Juntos por el Cambio. Eso ha sido demostrado por encuestadoras. Pero más allá de eso, se supone que Bullrich es quien le disputa el electorado a Milei, no solo por ser la otra fuerza opositora, digamos, está el oficialismo que es Massa, Unión por la Patria, está Juntos por el Cambio, opositores, y Milei, esta nueva fuerza opositora, no solo por ser opositora al gobierno, sino también porque, bueno, justamente Patricia Bullrich tiene un discurso más duro, por eso es que le ganó la interna a Horacio Rodríguez Larreta dentro de Juntos por el Cambio. Rodríguez Larreta tenía un discurso más buenista, más de abracémonos, de lleguemos a acuerdos, de conciliador, ¿no? Un discurso un poco ingenuo para lo que hoy la sociedad argentina está demandando, claramente. Bueno, Patricia Bullrich sacó 17 puntos, Larreta sacó 10. Patricia Bullrich es hoy entonces quien encabeza a Juntos por el Cambio y en ese sentido quien le disputa este electorado de derecha o derechizado, si se quiere, a Javier Milei, que sacó 30 puntos, y esto es un punto que ya marqué en otro video anterior. Recordemos, Milei sacó 2 puntos más que Juntos por el Cambio, pero sacó casi el doble de puntos que Patricia Bullrich. Si lo vemos a nivel individual, Milei sacó 30 puntos, Bullrich sacó 17, en la medida en que no sabemos realmente si los 10 puntos de los 10 y pico de puntos que sacó Larreta van directamente a Bullrich. Eso es algo que yo, digamos, pondría en duda. Lo he explicado por qué. He dicho, la gente no es que vota a Cambiemos y dice, este es el candidato de Cambiemos. Todo el mundo que ha votado a Cambiemos va y vota a Cambiemos. Digamos, en eso me parece que se diferencia del peronismo. Pero dejando eso de lado, Patricia Bullrich es la candidata que supuestamente, como dije, le está, digamos, disputando un poco, en gran parte del electorado a Milei por el discurso duro. No voy a entrar acá en chicanas ni en el pasado de Bullrich, ni nos vamos a remontar tan lejos para hablar de todo el personaje que es Bullrich, de toda la cuestión de ella como candidata, de las cosas que ha dicho, que ha hecho, que ha votado, de quién ha sido respecto de cuando fue montonera o cuando participó en la Juventud Peronista, de su nombre, esto que se ha mencionado mucho, de que se llamaba Carolina Serrano, etcétera, etcétera. No vamos a hablar de esas cosas, no voy a caer tampoco en chicanas respecto a eso. De hecho, le reconozco ciertas cosas a Bullrich, sobre todo quería que le gane a Larreta. O sea, yo prefería toda la vida prefiero a alguien como Bullrich antes que a Larreta en algunos puntos, como por ejemplo, bueno, esta diferencia de discurso. Bullrich tuvo una buena postura cuando fue ministra de Seguridad, por ejemplo en el caso Maldonado, que digamos respaldó a la gendarmería. Tiene ciertas cuestiones que se le puede reconocer en cuanto a seguridad. Fue ministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri, pero realmente hace agua, digamos, está totalmente desorientada cuando se le preguntan cuestiones básicas de economía. Hay varios videos ya donde se le pregunta qué va a hacer con la economía a grandes rasgos, en entrevistas televisivas, y realmente se nota que no está preparada. En ese sentido es que me interesa marcar por qué yo creo que hay que votar a Milei. Como dije, sin ir a otras cuestiones, sin entrar por ejemplo en el tema aborto, que ya he mencionado. Milei es pro vida, lo he dicho. Bullrich es pro aborto, por más que ahora trata de evitar ese debate.
He hecho un video al respecto específicamente sobre eso, mostrando las posturas genuinas de cada uno, escuchándolos. Eso lo pueden ir a ver, está en el canal de YouTube. Hace un par de videos lo van a encontrar ahí. Pero más allá de eso, quiero que veamos un par de videos actuales sobre Bullrich. Este video que vamos a ver ahora es de hoy. De ahora, digamos. Es bien actual. Le hace una pregunta sobre el tema de retenciones. Quiero que escuchen la respuesta. Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de lo dicho, a ver si todos entendimos bien. Día 1, retenciones 0. Sí, es un modelo. Día 1, retenciones 0, le pregunta. Porque eso es algo, retenciones al campo, ¿no? Estamos hablando del campo. Eso es algo que ha dicho Milei. Milei en su plataforma, que es el único, reitero, que ha presentado una plataforma de gobierno, un plan de gobierno. Bullrich no lo ha hecho, Massa no lo ha hecho. Milei en su plataforma dijo, voy a sacar las retenciones totalmente del campo. Entonces acá le preguntan sobre eso a Bullrich, que parece que tiene un discurso semejante por lo que dice, haciendo el resumen el entrevistador. Lo que nosotros vamos a plantear, que va a ser muy importante. Nosotros vamos a ir a retenciones 0 y esa retención 0 va a tener un mecanismo para, va a generar un mecanismo de retención de una parte del dinero que va a ser como un crédito a futuro. Hasta tanto vayamos sustituyendo, pero va a ser plata de la gente, va a ser plata del productor. Es un sistema que nos va a permitir que nosotros, primero vamos a hacer un corte muy fuerte el primer día, pero el primer día concretamente eliminamos las retenciones y las pasamos a generar un mecanismo que es un ahorro que el productor va a tener y que va a poder cobrar en un determinado tiempo. La percepción sigue como, digamos, como impuesto, sí, pero lo van a poder cobrar luego. Sí, va a tener un tiempo y en ese tiempo, mientras nosotros bajamos los gastos del Estado, es aproximadamente entre un 7 y un 10% del presupuesto. Son 2 puntos del producto que tenemos que bajar. Estos 2 puntos del producto lo vamos a bajar lo antes posible, pero ya no va a ser una retención, sino que va a ser un dinero que la gente va a tener como un ahorro que le va a permitir luego utilizarlo. Entendería que indexado. Bueno. No, entendería que indexado para que hasta que baje la inflación no te lo devore la inflación. Bueno, a ver, nosotros vamos a combatir la inflación, pero el mecanismo por supuesto que no va a ser. Además, como vamos a tener bimonetarismo, lo vas a poder tener en la moneda que quieras. Bueno, ahí veíamos el video que está dando vuelta en las redes ahora porque es bien actual, donde claramente no se entiende nada a Bullrich. Se le están riendo justamente en redes sociales porque se nota, es evidente que no entiende lo que está diciendo, que no sabe, que no tiene una propuesta, que pretende, digamos, en vez de reconocer que no tiene una propuesta clara o que no entiende sobre el tema y derivarlo y decir, háblalo con mi economista que va a ser tal. Bueno, trata de explicarlo y se nota que no casa una, que no sabe de lo que está hablando, que no entiende ni siquiera la repregunta que le hacen sobre si va a estar indexado, y trata de distraer saludando a alguien ahí en el público para que no se note tanto, hace estas señas. Bueno, se le están riendo en redes sociales justamente por esto, porque la economía es una de las principales preocupaciones que tienen los argentinos. Ella fue ministra de Seguridad, tiene ese discurso duro, la seguridad es otra de las... Economía y seguridad son las 2 grandes preocupaciones que tienen los argentinos en cualquier encuesta desde hace años ya que se viene mostrando eso. O sea, son los 2 grandes flagelos que tiene Argentina hoy, que sufre en lo cotidiano el argentino, inflación, que no llega a fin de mes, que trabaja en negro, etcétera, etcétera, y obviamente el tema de la inseguridad. Por eso Bullrich yo creo que ha capitalizado el tema de inseguridad y ha llegado a donde está, ha ganado esa interna y ha llegado a ser la candidata de Juntos por el Cambio. Pero en tema economía, digamos, hace agua, y eso se evidencia cada vez que le consultan sobre y además no ha presentado ninguna plataforma de gobierno. Entonces, de ahí que no sea casualidad, esto lo he mencionado otras veces, que Milei, que es el candidato de la derecha, que es el candidato que salió primero, sea economista. No es casualidad que Milei sea una derecha que habla principalmente de economista, que es una derecha liberal. Si estuviéramos en Europa, capaz Milei tendría que estar hablando
o el candidato de derecha habla de temas de inmigración, por ejemplo. La derecha en Europa habla de inmigración porque es uno de los grandes problemas que tienen y porque los temas económicos que acá se discuten ya están resueltos. Más o menos en la mayoría de los países. Si estamos en Estados Unidos, bueno, se habla un poco en otros términos, se habla también de inmigración, se habla de otras cuestiones, se habla de Agenda 2030. Acá en Argentina se habla, o el principal problema es la economía, entonces el candidato que ha capitalizado ese descontento y demás es Milei, que no es casualidad que sea economista. Entonces yo creo que Bullrich debería estar un poco más preparada en este sentido para poder dar explicaciones básicas. Si aún no ha presentado una plataforma de gobierno, un programa de gobierno, por lo menos tendría que poder dar algunas explicaciones básicas. Vamos a ver otro video que estuvo circulando en redes de hace un tiempo, justamente para acentuar este punto, que ya es anterior. Esto es, como les dije, es de ahora, pero este que estoy por mostrar ahora es anterior, es más o menos de marzo, si no me equivoco. Entonces quiero que veamos cuando le preguntan también sobre economía en La Nación. Algo parecido. ¿Qué quiere decir animarse a hacer cosas que hay que hacer? Pero así como... Te lo dije recién, un torniquete. Tienen que ya bajar el gasto, digamos. No, que vos vas a hacer si ganás. Claro. Te vas a animar a hacer cosas. ¿Qué recortás? ¿Qué agarrarle? ¿Por dónde? Tienen que, fíjense, ella es candidata, tienen que... No, bueno, le están preguntando, vos qué harías con esta situación que estás por heredar si llegás a ser presidente. Empezás el hachazo. ¿Qué tachás? Tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen, digamos, que no pueden pagar una tarifa muy alta. Tenés que bajar subsidios, tenés que bajar el Estado de una manera, digamos, igual en todos lados. Tenés que hablar con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta y no produce nada. Tenés que hablar con las municipalidades para la baja de impuestos, como hicieron muchos de los... Achacás subsidios, sube tarifas, se te aumenta la inflación. Estás en una trampa terrible. Sí, pero es que vos vas a tener, porque vos tenés dos elementos que hoy te impiden. La Argentina, digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Deflación, dice que está Argentina. Argentina está llegando a una hiperinflación. Algunos ya hablan de que técnicamente estamos en hiperinflación en el sentido de que por más que no se hable de hiperinflación o de que no esté en los niveles que hemos tenido en Argentina, ya superamos las 3 cifras cuando la inmensa mayoría del mundo no llega nunca a las 2 cifras siquiera. Nosotros estamos ya en las 3 cifras de inflación, más del 100%. Entonces ya se habla, muchos dicen, bueno, ya estamos en hiperinflación, y ella está diciendo que estamos en deflación, fíjense. Inflación. Técnicamente estamos en una hiperinflación. El 102%. ¿Técnicamente? Sí, claro. Pongámosle otro nombre para no asustar. Una superinflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Primero porque tenés un cepo. Sí, en recesión. Sí, y ¿por qué tenés y en recesión económica? ¿Cómo van a hacer, Patricia, para gobernar? Porque vos estás planteando un escenario en el cual el año que viene va a ser mucho peor que este a nivel económico. No va a ser peor. Y si vas a echar todos los recursos del Estado, permitime. No, para. Es necesario. No, para. Si vos hoy ajustás el Estado, vas a desajustar a la gente. Bueno, ahí estaba ese otro de los videos virales que hay respecto de Bullrich tratando de explicar, hablando de economía, y que realmente, como dije, digamos, no entiende, se nota mucho que no entiende de lo que está hablando, y es algo que para mí es muy importante, como para la mayoría de los argentinos, y de ahí es que yo creo que Milei es una mejor opción. Es alguien que no ha gobernado, es una opción que viene a cambiar realmente. Milei ha dicho, ella es una mala copia mía, y yo creo que en ese sentido la gente lo empieza a notar. Yo creo que Milei, habiendo salido primero, va a sacarle votos a Bullrich, porque además Bullrich tiene otra encrucijada, que es, tiene que o endurecer el discurso para, digamos, quitarle votos a Milei, si es que puede hacerlo en ese sentido, acercándose a Milei, o tiene que ir por los votos de Larreta, que son los votos más de centro, los votos más tibios, los votos más conciliadores. Entonces Bullrich tiene un poco esa encrucijada de decir, bueno, a ver, Milei salió primero, que hubiese sido muy distinto si hubiese salido primero Bullrich y segundo Milei o tercero Milei, como se planteaban los escenarios. Bueno, pero Milei salió primero, o sea, la gente realmente está demandando un discurso de derecha, porque Milei tiene un discurso que no ha cedido en nada. No ha cedido en nada. Lo dice las mismas cosas que decía cuando recién apareció en televisión. Entonces, ¿qué puede hacer Bullrich? Tiene que derechizarse todavía más, hacer más duro el discurso para acercarse a Milei,
como hizo con esto de las retenciones, que parece que quiso proponer retenciones cero, pero en realidad no eran retenciones cero, sino que era un mecanismo y que después no se entiende lo que quiere decir. O tiene que acercarse justamente para tratar de agarrar ese voto no seguro de Larreta. Tiene que moderarse, ir más hacia el centro. Yo creo que es una encrucijada difícil. Como dije ya en algunas encuestas que mostré en un video anterior, se ve que la polarización empieza a crecer entre Milei y el gobierno directamente y el oficialismo. Se desdibuja, por más que se lo está atacando permanentemente Milei de los medios, de todos lados, se está desdibujando la figura de Bullrich porque no se habla de ella. Por más que de Milei hablen negativamente los medios, lo ataquen permanentemente, se habla de él. De Bullrich no se está hablando. Entonces se empieza a desdibujar y las encuestas, las primeras encuestas, con todas las salvedades que ya mencioné, que ya hice en videos anteriores, faltan 2 meses, son poco creíbles en muchos sentidos, etc. Las primeras encuestas ya hablan de que el gobierno crece un poco y de que Milei también crece, mientras que Bullrich decrece. Por lo menos 3 de las 4 primeras encuestas que hay a un poco más de una semana de las PASO mostraron eso. Entonces, en ese sentido me parecía importante mostrar, bueno, vamos a votar al original, vamos a votar a quien realmente viene a cambiar. Y en esto hay un comentario que hizo Germán Truco acá en un programa en vivo el lunes, donde dijo: Juntos por el Cambio está cambiando la estrategia porque ya no representan el cambio, porque Milei salió primero y es más cambio que ellos, que ya gobernaron, que son un poco más moderados. Entonces ya el cambio no lo representa Juntos por el Cambio, justamente, que ha sido siempre uno de sus grandes eslogans, ¿no? Cambiar, cambiemos esto. Bueno, Milei es mucho más cambio que Juntos por el Cambio. Entonces lo que plantea Juntos por el Cambio es: nosotros somos el orden, Bullrich es el orden, porque Milei no tiene estructura, porque Milei va a tener que sentarse a negociar. Bueno, esto lo he mencionado en el video anterior, búsquenlo también. Todos van a tener que sentarse a negociar. Si las elecciones salen como las PASO, todos van a tener que sentarse a negociar. Juntos por el Cambio también va a tener que sentarse a negociar porque pierde diputados. Y Unión por la Patria también va a tener que sentarse a negociar porque pierde diputados. Entonces está bien, Milei va a tener un poco menos de diputados, pero va a tener que sentarse a negociar todos. Dicho eso, yo creo que quienes hayan apoyado a Bullrich en su momento porque querían que Larreta pierda la interna, porque creían que Milei iba a salir tercero, que es un poco el efecto este que siempre mencionamos de las encuestas. Bueno, fíjense ahora quién realmente representa un cambio verdadero, quién ha salido primero, quién realmente tiene chances de gobernar, quién realmente tiene chances de construir poder y legitimidad si saca mayor cantidad de votos, y quién realmente está proponiendo algo, quién hizo una propuesta. Quien dijo, estos son los puntos, que después pueden ir variando algunas cosas, que después hay que ver bien cómo se hace la realización, que vino Emilio Campo y propuso otra cosa, que estamos hablando con la gente de El Salvador, según dijo Milei, para ver cómo dolarizaron ellos, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso, obviamente, pero por lo menos hay una propuesta de gobierno. Se está armando el equipo, todavía hay tiempo hasta diciembre. Entonces, yo en ese sentido creo que Bullrich va a ir quedando desdibujada y sobre todo si sigue haciendo este tipo de papelones. Voy a mostrar un video más rápidamente que tiene que ver ya con algo que mencionó Bullrich, pareciera sin darse cuenta, donde justamente de la ley de alquileres que se debatió hoy, ella habla de cómo concedieron esa ley a Massa para poder negociar otras cuestiones, ¿no? Algo típicamente de casta, digamos. Veamos el video. Y a usted, a la gente que dice, no, Patricia tiene políticas muy alejadas del diálogo, del consenso, del acuerdo. ¿Qué le dice usted a esa gente? ¿Podemos dar un ejemplo? Sí. Bien. Nosotros tuvimos una experiencia en nuestro gobierno que fue la ley de alquileres. La ley de alquileres la quería Massa. Y Massa insistía con la ley de alquileres y la ley de alquileres. Y un día en el gabinete se discutió que Massa quería la ley de alquileres y que había que darle a Massa algún tipo de acuerdo político para que nos votara otras cosas. Y yo me acuerdo que el ministro de Economía en ese momento, yo, varios más, estábamos en desacuerdo porque sabíamos que cualquier ley de alquileres es como el control de precios. Son cosas que van, digamos, destruyen el mercado. Y finalmente, por un acuerdo político, salió la idea de darle a Massa la posibilidad de que se llevase el triunfo de la ley de alquileres. El triunfo de la política de hacer un acuerdo por la ley de alquileres fue la destrucción hacia la sociedad de los efectos que tuvo en el mercado la ley de alquileres. Entonces, cuando uno hace un acuerdo
¿cuál es el objetivo? ¿Piensa en la gente o piensa qué acuerdo hace con la política? En este caso, se pensó en el acuerdo de la política y no se pensó que eso le iba a hacer mal a la gente. Hasta el día de hoy, la queja que uno escucha en el país entero es ¿por qué sigue esa ley de alquileres? Entonces, ese es un ejemplo clarito, transparente, de que un acuerdo de la política puede ser totalmente contrario a la gente. Entonces, yo creo en el diálogo de aquellas cosas que le dan a la gente una salida. Por ejemplo, yo como ministra de Seguridad acordé con los 24 ministros de Seguridad del país que teníamos que bajar los homicidios. Y mes por mes mirábamos cómo hacerlo y analizábamos cómo bajar los homicidios. Y los bajamos en 4 años un 22%. Ese es un acuerdo con un objetivo claro. Bueno, fíjense lo que les decía. Bullrich admitiendo acuerdos políticos entre la casta. Eso es lo más de casta que ha dicho y ella misma lo está admitiendo. Porque perjudicaron al punto de que hoy en Argentina se está debatiendo la ley de alquileres mientras grabo esto. Porque fue nefasta, porque tuvo resultados nefastos y porque fue propuesta por este acuerdo político entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, donde ella misma hace esa reflexión y admite que fue contraria a la gente, contrario a los intereses de la gente por un acuerdo político para andar a saber qué querían concesionar, qué querían aprobar ellos, lo que sea. Entonces después da un contraejemplo y dice, hay otros tipos de negociaciones que van para la gente con esto de bajar los homicidios a nivel seguridad, que es la gestión de ella que yo mencionaba. Dicho esto, yo creo que Milei obviamente va a tener que sentarse a negociar, ya lo he mencionado en otros videos, y voy a hacer un video particular sobre esta cuestión que es lo más cuestionado sobre Milei, cómo va a gobernar. Voy a hacer un video sobre eso, sobre cuál creo yo a grandes rasgos tiene que ser la estrategia de él si llegara al poder. Pero ahí es donde yo digo, bueno, Milei va a tener que gobernar. Es importante que Milei gane con mucha legitimidad. Es importante que la gente que votó a Bullrich y que realmente quiere cambiar vote en estas elecciones a Milei. Creo que gran parte va a pasar eso. Pero es necesario que tenga mucha legitimidad porque no está nada fácil la situación del país. Hay saqueos en distintas provincias. La oposición, el peronismo, la izquierda ya están amenazando con que va a haber sangre, etcétera, con que se va a profundizar la crisis, etcétera, si cuando cambie el gobierno. Sabemos cómo operan. Entonces, mientras más legitimidad en cuanto al apoyo popular en los votos, canalizado a través de los votos, tenga Milei en las próximas elecciones, creo que las reformas que hay que hacer y sentarse a negociar con los otros partidos políticos va a ser mucho más sencillo. Negociar no quiere decir ceder, no quiere decir hacer esto que hizo Juntos por el Cambio acá en este ejemplo de ley de alquileres con Massa. Negociar quiere decir, yo tengo X legitimidad, vamos a negociar sobre esto que necesitamos aprobar, que necesitamos que la gente, lo está padeciendo, necesitamos hacer este cambio y si no... me siento a negociar en función de cada cuestión en particular. Ya dije, no quiero profundizar en esto. Después voy a hacer un video sobre cómo debería o cómo creo yo que debería hacer Milei sobre este punto que tan cuestionado es, que es porque Milei no va a poder gobernar. Antes era no va a llegar a las elecciones, no puede construir partido, no tiene partido, se va a estrellar contra la pared. Hoy es no puede gobernar. Bueno, yo creo que cada vez menos ese discurso se va perdiendo y la gente que realmente quiere un cambio, que realmente está cansada, ya votó a Milei en las PASO y creo que va a votarlo todavía más ahora en octubre. Nos vemos en el próximo video. Amigos, una cuestión más, les menciono rápido, recuerden que estamos desmonetizados. Ya lo he dicho en otros videos, estamos desmonetizados por 3 meses mínimo, hasta la revisión que tenemos recién en 3 meses, a fines de noviembre. Entonces lo que solicitamos es para quienes quieran colaborar con el canal, lo necesitamos más que nunca, lo pueden hacer a través de Patreon, Cafecito si están en Argentina o Criptomoneda, los enlaces están en la descripción, nos da una gran ayuda puesto que YouTube nos desmonetizó, como dije, de mínima por 3 meses, así que estamos dependiendo solamente de las micro donaciones de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar al otro lado, un abrazo grande a todos.